Hay películas que entretienen y hay otras que te agarran del cuello y te obligan a mirarte al espejo y te dicen, oye, ¿de verdad estás bien? The Breakfast Club o en Latinoamérica como el Club de los Cinco es de las segundas. Y no, no solo la típica película de cinco adolescentes castigados un sábado. Es una bomba emocional metida en una biblioteca con olor a encierro y trauma adolescente. Apenas le das play ya te revienta con un temazo en la cara. Y así empieza The Breakfast Club, dirigida por John Hughes, el tipo que prácticamente inventó el manual de las películas comfy de los 80. ¿Y qué es una película comfy? Es aquella que genera un sentimiento de bienestar, comodidad y seguridad, volviéndose un recurso frecuente para relajarse en días de estrés o para sentirse básicamente bien. Obviamente estas películas son un poco subjetivas, pueden ser vistas repentinamente y no buscan generar grandes emociones ni reflexiones profundas. En este caso esta película sí lo es. Y para mí es esa típica película que te puedes ver un domingo en la tarde sentado en el sillón sin preocuparte por nada y solo ver a adolescentes o a una persona pasar su vida en una película. Y hablando un poco del director, también fue el culpable de Día de Pinta y de que Macaulay Culkin se quedara solo en casa. Pero ojo, viendo un poco la filmografía del director, el mismo año que se estrenó esta película, también sacó una llamada Weird Science, una cosa rarísima donde dos nerds de secundaria crean en la computadora a la mujer perfecta. Sí, como si Tinder y la inteligencia artificial hubieran tenido un hijo. Y aunque viéndolo hoy parece más un tutorial prohibido de cómo ganarte una denuncia en 3 simples pasos. Y por si fuera poco, por casualidades de la vida, aparece Robert Downey Jr. súper joven siendo el bullying de esta película. Y ahora sí, vamos con el resumen, no sé qué estoy diciendo. Es sábado, son las 7 de la mañana y el sol apenas despierta y 5 chicos ya están de camino a la escuela. No para aprender, sino para pagar sus culpas. El colegio es el castigo. Y aquí es donde encaja la frase de David Bowie que abre la película, sacada de su canción Change. Básicamente viene a decir que los jóvenes, mientras intentan darle forma al mundo, saben perfectamente que la tienen bastante difícil, pero aún así no están dispuestos a tragarse los sermones de los adultos que ni entienden por lo que pasan. O sea, Bowie te avisa desde el inicio que los chicos son conscientes de su caos, solo que no necesitan a un señor con corbata explicándoles cómo funciona la vida. Y lo mejor de todo es que no llevamos ni 5 minutos de la película y esto ya es más profundo que un resumen de Rápido y Furioso 9 de Farid Diek. Van llegando uno por uno y no solo cargan las mochilas, también cargan sus etiquetas. El atleta, la princesa, el criminal, el celebrito y la rara. Claire, la niña rica, llega en un BMW que probablemente cuesta más que la casa del conserje. Brian, el cerebrito, aparece en el carro de su mamá. Ella le recuerda que no arruine su historial académico porque ya sabemos que en su casa el cariño se mide por el promedio de las notas. Andrew, el atleta, llega con su papá, ese señor que cree que la hombría se demuestra aplastando al más débil. Allison llega en un carro, parece que va a despedirse y quizás de sus padres, pero ni chance se le dan y arrancan antes de que pueda abrir la boca. Y luego está Bender, el rebelde. Él entra solo, demostrando que básicamente es el bully. Todos llegan a la biblioteca, un espacio bastante frío, lleno de reglas absurdas como un cementerio de ideas donde lo único que florece es el aburrimiento. Y ahí está él, el director Vernon, un adulto cansado de ser adulto, frustrado con su propia vida, que ve a los estudiantes como amenazas en potencia y no como personas. Para justificar su sueldo y un poco el final de la película, Vernon les deja una tarea inútil, escribir un ensayo sobre quiénes creen que son. En teoría es para reflexionar y en la práctica es para que él tenga una excusa de encerrarlos y desaparecer. Y mientras tanto, pequeñas escenas van marcando el ritmo. Allison siendo rara en su propio planeta y Bender incomodando a todos empezando con Claire. Why don't you go close that door? We'll get the prom queen impregnated. Bender rompe las reglas en 3 segundos. No es que no pueda controlarse, es que no quiere. Su rebeldía no es pose de oye soy el cool, es puro mecanismo de defensa. Él provoca, se burla e incomoda a los demás. Claire y Bender chocan desde el minuto 1, y no lo digo por las miradas que se tiran entre ellos spoileando el final de la película. Él le dice que vive en una burbuja de cristal donde nunca entra el dolor, y ella le responde que es un imbécil. Andrew, fiel a su papel de atleta líder, intenta poner el orden, porque así lo educaron, liderar, controlar e imponer, cumpliendo su estereotipo. Pronto se da cuenta de que nadie quiere un capitán cuando el barco ya está hundido. Brian, por su parte, intenta ser diplomático, pero cada palabra suya suena más débil que la anterior. Y Allison solo observa, como si el drama de los demás fuera una película que ella ya vio 3 veces. Luego tenemos la clásica escena donde regresa Vernon, porque alguien decidió sacar un tornillo de la puerta para que quedara cerrada. El director entra y pregunta quién fue. Nadie dice nada.
ignora, pero al no decir nada a los demás, de repente piensan que Bender ya se ganó el corazón de todos. Pero yo no lo veo de esa manera, sino porque todos saben que si uno habla, el castigo va a caer en modo de paquete completo. El famoso por uno pagan todos. Entre todo esto, se arma un duelo verbal entre Vernon y Bender, que va subiendo de tono hasta explotar con un gigantesco que se siente más catártico que cualquier grito punk de los 80. Y aquí un dato curioso, Vernon hace un gesto rarísimo con la mano, como apretando el aire con la frente y su cara. Básicamente me pregunté qué carajo significa. La respuesta es súper simple, es un insulto visual de la época. Sí. Eso es todo. Aquí ya arranca el juego de poder. Bender se sienta descaradamente frente a Claire y la provoca con insinuaciones sexuales, soltando esta pregunta. Are you a virgin? Una línea que incomoda, pero que refleja su estilo, atacar donde duele. Andrew salta a defenderla, aunque en el fondo no sabemos si lo hace por caballerosidad, por ego o porque no soporta ver a alguien cuestionando el orden. Mientras tanto, Allison sigue siendo la figura misteriosa. No habla, pero empieza a llenar la pantalla con movimientos extraños, ruidos incómodos y esa mirada que la atraviesa como si supiera todos tus secretos. El director la construye sin diálogos al principio, pero con un lenguaje corporal importante. Ella es rara, pero imposible de ignorar. Brian, en contraste, intenta medir torpemente siempre, aunque termine siendo aplastado por las personalidades más fuertes. You are a parent's wet dream. Okay. Ahora llegó la hora del almuerzo, y como era de esperarse, cada bandeja es un reflejo perfecto de quiénes son. Claire saca sushi, Andrew se mete un banquete digno de culturista, básicamente es un chico que está en volumen. Allison, bueno, ella lleva pan, azúcar, cereales y quién sabe qué más. Suena asqueroso, pero se ve tan caótico que hasta a mí me dan ganas de probarlo. Brian, en contraste, se conforma con un lonchecito y Bender se lo quita como buen bully que es. Antes de ese momento, tenemos una charla entre Bender, Brian y Claire. Como siempre, Bender se lanza directo al cuello, acusando a Brian de ser virgen. Brian intenta defenderse con torpeza, pero al final lo confirma. Y aquí pasa algo bastante interesante. Claire, que al inicio parecía solo preocuparse por ella misma, lo mira y le dice que no debería sentirse avergonzado. Es un instante breve, pero muy importante, porque nos recuerda que la película no solo es una comedia adolescente, también habla del peso absurdo de las etiquetas, de cómo la sociedad mide tu valor en cosas tan superficiales como la experiencia sexual. Y justo después llega uno de los momentos más poderosos. Bender, en tono burlón, empieza a imitar a los padres de Brian, una familia perfecta, obsesionada con las calificaciones y el deber ser. Todos se ríen, pero la cosa cambia de golpe cuando decide imitar a su propia familia. Ahí ya no hay comedia, su actuación se convierte en un retrato cruel de maltrato, de los gritos, del dolor cotidiano que lo formó. Es muy incómodo incluso para los que están en la sala, y de pronto entendemos que detrás de esa fachada de tipo duro y rebelde, Bender no es un chico malo, es un chico bastante roto. Su sarcasmo y sus insultos no son otra cosa que cicatrices en forma de palabras, básicamente justificando la forma en que actúa con los demás. Y luego empieza a sobreactuar creyéndose el hombre araña. Es que no me puedes poner una escena profunda y luego esto. Después viene una escenaza cuando todos salen del salón siguiendo a Bender hasta su casillero sin tener idea de qué misión secreta es. Y al final es conseguir María. La secuencia es oro puro, temazos ochenteros de fondo, pasillos interminables y el grupo corriendo como si fueran protagonistas de un video de MTV. Y lo mejor de todo es que Allison se une porque sí, porque le da la gana, como si la brújula social estuviera rota, pero siempre apuntará hacia el caos. Obviamente Vernon se da cuenta, pero aquí vemos el primer acto heroico de Bender. Se sacrifica por el resto, mientras los demás corren de vuelta al salón. Él queda atrapado y Vernon lo arrastra a otro espacio, un almacén polvoriento que se convierte en un ring psicológico. Ahí, el director lo amenaza, lo insulta y lo trata como basura. Y lo interesante es que, por un instante, la cara de Bender se transforma. Sus ojos parecen viajar a recuerdos muy personales, como si cada palabra de Vernon le recordara las veces que escuchó lo mismo en casa. De ahí pasamos a otro momento brutal. La transición de Bender entre no me importa nada y en realidad me duele todo se escapa por los conductos del aire del colegio, hasta que cae aparatosamente de nuevo en la biblioteca. Vernon llega al salón buscando a quien castigar, y Bender se esconde bajo las mesas en secundaria, que hoy sinceramente sería imposible de firmar igual, porque la cancelarían muchísimo, y sinceramente es de mal gusto. En mi caso me genera un poquito de rabia, pero eso se los explicaré al final. Y todos, uno a uno,
fuman, incluso Andrew, el atleta perfecto, porque por primera vez se sienten libres, ríen, bailan, gritan. La biblioteca se transforma en un santuario. Andrew grita con fuerza desde una sala acolchada, una escena súper absurda, pero que también es simbólica. Es muy raro porque es muy cringe, pero al mismo tiempo es como, tiene aura. Claire, bajo el efecto, comienza a abrirse. Dice que sus papás la usan como trofeo de guerra en su divorcio, que siempre tiene que estar perfecta, sonriente, pero por dentro se siente vacía, se siente sola, como si fuera una princesa en un castillo sin ventanas. Andrew confiesa su culpa, lastimó a otro chico, no porque quisiera, sino porque su padre se lo exigió. Le enseñaron que ser un hombre es dominar, que la compasión es debilidad, pero ahora esa culpa lo consume y empieza a preguntarse quién es si no lo obedece. Brian rompe por completo. Dice que quería suicidarse porque sacó una mala nota. O sea, llegar al punto de querer morir por un sistema que solo te valora si eres perfecto es donde está el problema. Y aquí es donde el sarcasmo se convierte en bastante en llanto, donde el nerd se vuelve humano. Allison al fin habla. Dice que su familia la ignora, que nadie la escucha, que está tan sola que prefiere estar castigada que en su casa. Y eso no es rebeldía, es abandono. ¿Y por qué está castigada Allison? La verdad, no está castigada, solo quiso ir al sábado al colegio. Bender por primera vez muestra su alma, imitando un poco a su padre, nos revela cómo lo maltrata, cómo lo humilla, y entendemos que no es que sea agresivo por gusto, es que crecer entre gritos y golpes te enseña que la única forma de ser escuchado es gritar más fuerte. De pronto ya no son 5 extraños, son un grupo, un nosotros, de esos que se entienden con miradas, que comparten heridas, que por un rato dejaron de pelear y empezaron a sanar. Luego tenemos la secuencia que ha sido homenajeada y parodiada bastantes veces, porque capta un sentimiento universal en toda la película. Es el instante exacto en donde dejan cada uno de intentar de encajar y simplemente permiten ser como ellos son. Claire decide que Allison necesita un cambio. Le ofrece maquillaje, ropa y la transforma. Aunque suene superficial, no lo es tanto. Es su forma de decirle a ella, te veo, y de decirle que vales lo suficiente como para mostrarte. A veces un cambio de look es una declaración de existencia. Andrew la ve, y la ve un poco de verdad, que de repente se enamora, no porque ahora se vea bonita, sino porque entiende que detrás de esa chica extraña había una persona esperando ser vista, y de repente se besan de una. Sí, voy a ser claro, la escena en la que Claire besa a Bender y le da ese pendiente caro está filmada como un momento romántico y liberador, pero no por eso deja de oler raro. Sí, es simbólico. Ella rompe por un minuto las reglas de su mundo perfecto, pero eso convierte a Bender en un héroe. La verdad es que no. Que alguien venga con el cliché del chico malo redimido por el amor me hace querer lanzar algo contra la pantalla. Bender hizo cosas asquerosas, humilló, acosó, insultó y sus heridas explican su actitud, pues no la justifican. Que al final lo barnice del protagonista simpático sin que haya consecuencias ni responsabilidad real es un truco barato de guión que termina premiando al abusador con Rendición Express. Sí, suena hermoso, hasta que recuerdas lo que hizo. Por eso no me gustó todo lo que venía pasando. Y terminando mi momento woke, la película entra en su tramo final con un ritmo que ya no es solo un conflicto, es desarme. Tras las peleas y sus provocaciones, viene la secuencia en la que las máscaras se quiebran y los personajes, uno por uno, dejan de entrever la verdad detrás de sus roles. Claire y Bender cruzan un momento incómodo que termina en un gesto. Ella le regala la joya y él recibe algo más que una ofensa. Andrew y Allison pasan del choque a la química tras una pequeña transformación. Los silencios de Allison se llenan de nueva presencia. El clímax emocional se condensa en la decisión colectiva de escribir una sola carta para el señor Vernon. En lugar de repetir etiquetas, Brian toma la pluma y entrega un texto subversivo en su sencillez. Les recuerda que Vernon, y por extensión la escuela, solo los ve como cerebro, atleta, histérico, princesa y criminal, mientras que ellos se han descubierto como algo más complejo. La secuencia final, con una canción espectacular, transforma la salida de la biblioteca en un momento casi ritualista. El gesto final de Bender caminando hacia el campo y levantando su puño es el cierre visual perfecto. No es necesariamente una victoria social, pero sí una victoria íntima, una reafirmación de que por unas horas ellos existieron fuera de las etiquetas. Y eso se completa justo antes de salir de la biblioteca, cuando surge la pregunta inevitable: ¿y qué pasará el lunes cuando vuelvan a ser simples estudiantes en el pasillo? ¿Se van a hablar? Claire al inicio responde con una honestidad brutal diciendo que no, porque fuera de esas paredes, la presión social es una dictadura disfrazada de normalidad. Ya cada uno va a volver con su grupo social. Lo interesante es que la película no lo deja ahí. Durante el día, cada uno rompió un pedazo de su propia máscara y al final Claire también cede, eligiendo no mirar por etiqueta ni por lo que dirán. Esa es la duda. ¿Serán amigos
amigos, amantes o simplemente recuerdos, es la que mantiene viva la película hasta hoy, porque el lunes siempre llega, pero el sábado de la biblioteca fue eterno. Y lo bueno es que no sabemos si se volvieron a hablar o no porque la película se acabe. Y me dirán, ¿pero se besaron? ¿Y si tal vez fue el momento? Es que no lo vamos a ver. Esa es la duda perfecta de la película. Desde el punto de vista narrativo y formal, el cierre funciona por contraste. Después de horas de sarcasmo, la película entrega un epílogo íntimo que apuesta por la palabra y no por los gestos mínimos. En conclusión, el final de la película no es una solución ni un todos felices para siempre. Es una ventana que muestra que las conexiones pueden desmontar prejuicios y que por un rato 5 jóvenes pudieron reconocerse como personas antes que como etiquetas. Accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. But we think you're crazy to make us write an essay telling you who we think we are. And you see us as you want to see us. Pero el director deja algo claro, que esa epifanía es frágil. El verdadero desafío de esta película es dejar al espectador con la pregunta incómoda: ¿qué pasa mañana cuando vuelvan a casa? Esta incertidumbre es lo que mantiene la película viva y la convierte todavía hoy en un espejo incómodo para cualquier sistema que prefiera clasificar en lugar de escuchar. Pero que sean felices y la pasen bien.